Hola, buen día. Bienvenidos a la lista de reproducción de la primera ley de la termodinámica, calor y trabajo. Este es el ejercicio número 4. El enunciado dice lo siguiente. En una expansión isotérmica reversible, 2 moles de un gas ideal a 37 grados centígrados aumentan su volumen de 20 hasta 30 decímetros cúbicos. Calcule calor, trabajo, energía interna y la entalpía. Vamos a imaginar que el sistema es una jeringa y este sería su estado 1. El estado 1. El estado inicial también se podría decir. Y este va a tener un volumen de 20 decímetros cúbicos. Y el estado 2, E2, que sería el estado final, va a tener un volumen de 30 decímetros cúbicos. Ambos van a tener 2 moles debido a que solamente hay una expansión, o sea, solamente aumenta el volumen, pero los moles no se modifican. Y pues es una temperatura constante de 37 grados centígrados. Bueno, el procedimiento que se va a realizar va a ser primero analizar y establecer las ecuaciones que se van a utilizar. En este caso, el sistema es muy simple, por lo que no se requiere un dibujo muy elaborado sobre él. Después se van a calcular los datos que hagan falta en las ecuaciones y se va a resolver siguiendo el orden de trabajo y calor, energía interna y después entalpía. El primer paso va a ser analizar y decidir qué vamos a hacer, porque trabajo y calor varían sus ecuaciones en función del tipo de sistema. Vamos a ver qué tenemos. Y bueno, tenemos nuevamente el enunciado, pero vamos a identificar 3 palabras que quizá al inicio no se pudieron haber entendido. Okay. La primera va a ser expansión, la segunda va a ser isotérmica y la tercera va a ser reversible. Okay. ¿Qué es una expansión? El volumen se hace más grande, o sea que el volumen 2 va a ser superior al volumen 1. Se va a expandir. Isotérmica quiere decir que es a una temperatura constante. Esta no va a cambiar. Por lo tanto, Q, el calor, va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque el gradiente de temperatura es la fuerza impulsora del calor, así como la altura de la energía potencial o el movimiento de la energía cinética. En el caso del calor es lo mismo. Entonces no va a haber transferencia de calor en este sistema. Y pues la tercera palabra es reversible. Un proceso que tiene una segunda oportunidad o que regresa a su estado original. Repercute en el trabajo, si es reversible o no. Y bueno, dentro de las fórmulas que vamos a utilizar, la primera que vamos a obtener va a ser de trabajo, se va a hacer una resolución teórica. Tenemos que el trabajo reversible, el delta de trabajo reversible, es igual a menos la presión por el delta de volumen. Tenemos un delta y tenemos un diferencial. Eso quiere decir que vamos a tener que integrar la fórmula. Se integra el trabajo e integramos la segunda parte también. Bueno, hace falta la presión, no conocemos la presión en el sistema, pero como nos especifican que se trata de un gas ideal, entonces vamos a utilizar la fórmula de los gases ideales, despejada para presión. Y esta fórmula la vamos a sustituir en nuestra integral. Tenemos que, en vez de tener la presión aquí, tenemos nuestra sustitución. Y ya marcamos los límites. Los límites son en función del delta. Entonces va desde volumen 2, el estado 2, al volumen 1. Tenemos ahora que sacar los valores constantes. Recordando las propiedades de las integrales, los valores constantes se quedan afuera. Por ejemplo, el número de moles no cambió ni en el estado 1 ni en el estado 2. R es una constante de los gases ideales y es un proceso isotérmico, entonces la temperatura tampoco va a ser la que me va a variar. Entonces, nRT es posible sacarlo de la integral. Tenemos 1 sobre volumen, o lo que es lo mismo, tenemos la integral de dB sobre B, el cual se resuelve de manera directa mediante el formulario, y tenemos que el logaritmo natural del volumen 2 entre el volumen 1 multiplicado por menos nRT. Esta sería nuestra función o nuestra ecuación para el trabajo reversible. Pero nRT por el logaritmo
del volumen 2 entre el volumen 1 también se puede expresar de la siguiente manera. Lo podemos dejar en términos de presión porque estamos hablando de gases. Entonces, lo que primero requerimos es encontrar los valores de la presión 2 y de la presión 1 para poder encontrar el trabajo, porque tenemos N por el problema, la R se conoce debido a que es una constante y la temperatura también es dada. Siguiendo con las fórmulas que vamos a utilizar, tenemos la de la energía interna. También es una fórmula que se deriva de la primera ley. Tenemos el delta de U es igual al delta del calor reversible más el delta del trabajo reversible. Pero anteriormente establecimos algo. Como es un proceso isotérmico, quiere decir que no hay gradiente de temperatura, entonces el calor es cero y no hay transferencia de calor. Por lo tanto, la energía interna, dU, va a depender solo del trabajo. Eso quiere decir que cuando nosotros vamos a encontrar el calor, vamos también a su vez a encontrar la energía interna del sistema. Y bueno, siguiendo con las fórmulas para la entalpía, es una fórmula que también se va a derivar de la primera ley, pero a presión constante. Esta es su expresión, pero tenemos que el calor también sabemos que es la presión por el diferencial de volumen. El segundo paso, una vez que encontramos las ecuaciones que vamos a usar y las resolvimos teóricamente, vamos a resolverlas. Lo primero que tenemos que hacer, como vimos anteriormente, es obtener las presiones 1 y las presiones 2 para tener el trabajo. Y una vez que encontremos el trabajo, vamos a encontrar U, debido a que son dependientes. Y al final vamos a obtener H, que sería la entalpía. Ya en la parte resolutiva vamos a obtener la presión 1 y la presión 2. Bueno, tenemos nuestra fórmula despejada de los gases ideales para la presión. Vamos a hacer la sustitución. Tenemos los 2 moles del sistema, la constante R. Nuestra temperatura en Kelvin se transformó a los 37 grados centígrados a Kelvin y tenemos 20 litros. Recordando que un decímetro cúbico es igual a 1 litro. Entonces vamos a tener una presión 1 de 2.545 atmósferas. Haciendo nuestro análisis dimensional, sabemos que estos moles se van con estos moles, los Kelvin se van con el Kelvin de abajo, el litro de arriba se va con el litro de abajo y nos queda la unidad de atmósferas, que es una unidad de presión. Para la presión 2 vamos a hacer lo mismo, solamente vamos a variar nuestro volumen, porque es el único dato que está cambiando nuestro sistema. Entonces los moles, R, la temperatura, y tenemos una diferencia, tenemos 10 litros más. Un litro es un decímetro cúbico, entonces vamos a tener una presión 1 de 1.6967 atmósferas. Lo mismo sucede con el análisis dimensional. Se van estos moles, los Kelvin se van con los Kelvin de acá, el litro de arriba con el litro de abajo, nos queda atmósferas. Podemos darnos cuenta que la presión 2 es inferior a la presión 1, lo cual es consistente con sus volúmenes. Cuando tenemos un volumen más grande, hay menos presión. Cuando tenemos un volumen más chiquito, hay una presión superior. Esa es la relación entre el volumen y la presión. Una vez que se obtuvo la presión 2 y la presión 1, y tenemos nuestra fórmula de trabajo reversible que se obtuvo de la resolución teórica. Ahora solo basta sustituir los valores. Tenemos los moles, tenemos la constante R, tenemos la temperatura y las presiones que se calcularon anteriormente. Ahora, nos podemos dar cuenta que la constante R es diferente a la que siempre se utiliza cuando se ven problemas de gases ideales. Bueno, esas están en función de las unidades. En este caso lo que requerimos es obtener una unidad de energía. En este caso, en el sistema internacional se utiliza el Joule. También podríamos tener una caloría o BTU para el inglés. Pero requerimos una unidad que nos represente lo que nosotros estamos trabajando, trabajo, que es energía. Por eso se utiliza esta constante. Realizando un análisis dimensional simple, el mol de aquí se va con el mol de acá, el Kelvin de aquí se va con el Kelvin de acá, y tenemos atmósferas arriba y atmósferas abajo, se cancela, entonces nos queda Joule, la unidad de la energía. Realizando las operaciones vamos a tener
que el trabajo reversible es igual a menos 2091.0786 joules. Siguiendo con la resolución, vamos a tener la energía interna. Esta es la fórmula que se obtuvo anteriormente. Debido a que no hay transferencia de calor, el delta de la energía interna va a depender solamente del trabajo. Por lo tanto, el delta de trabajo, que es igual al delta de la energía interna, va a ser igual a menos 2091.0786 joules. En el caso de la entalpía, esta es su fórmula y se va a realizar la sustitución. U la obtuvimos anteriormente, las presiones en atmósferas y el volumen. Aquí podemos darnos cuenta de algo. Tenemos una atmósfera litro porque recordando que podemos multiplicar unidades diferentes pero no podemos sumarla y aquí tenemos un joule. Entonces va a ocasionar un problema al momento de querer sumarlas. Por lo que se necesita un factor para convertir de atmósferas litro a joule. Este es nuestro factor. Una atmósfera litro es 101.325 joule. Estas unidades se cancelan y nos queda, cuando nosotros multipliquemos esto, nos va a quedar en joule. Por lo tanto, sí se va a poder sumar. Y al final nos queda una entalpía de menos 2950.6186 joule. El tercer paso va a ser la interpretación. ¿Qué me dicen del sistema las respuestas obtenidas? ¿Qué deduzco de ellas? Bueno, en la presión 1 y la presión 2, tenemos que la presión 1 es mayor que la presión 2. Eso quiere decir que la presión disminuye en el estado 2. Cuando el volumen aumenta, quiere decir que la presión y el volumen guardan una relación inversamente proporcional. Bueno, el trabajo, como es negativo, quiere decir que el sistema lo está realizando para los alrededores. El sistema está perdiendo energía porque está haciendo algo. Como hay temperatura constante, entonces no hay transferencia de calor, por lo tanto Q es 0. La entalpía también es negativa, quiere decir que el sistema está liberando calor.